11 de la mañana con 4 minutos, 11 con 4. Les cuento que a esta hora en la ciudad de Punta Arenas hay 7 grados, se ve bastante movimiento en las calles. Mostrábamos varios nosotros a través de la pantalla, se ve mucha gente en las veredas, en las aceras, bastante movimiento de autos. Me dicen que alrededor de la ciudad también se ve mucho movimiento. Bueno, el llamado es a la gente a usar, si va a salir o tiene que salir obligadamente, a usar todas las protecciones posibles. En Natales también me decían que ayer se veía mucha gente en el centro, no están en cuarentena, no han estado en cuarentena en Natales, pero se han portado bastante bien porque los números indican aquello. 7 grados en Punta Arenas que espera 10, 5 en Natales que espera 13, 4 en El Paine que espera 11, 7 en Porvenir que espera 11 y 6 grados en Puerto Williams que espera 10. Está en línea el alcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes Mancilla. ¿Cómo está, alcalde? Buen día. Buenos días, Mauricio, qué gusto de saludarte. Igualmente, voy a partir por el tema sanitario, en términos de que Natales mantiene un contagiado activo, que entiendo además que no es oriundo de Puerto Natales, pero se ve bastante gente en las calles por lo que me ha dicho la gente en los últimos 2 días. ¿Están así, alcalde? A ver, ni tanto ni tampoco, como dicen algunos. Ya. No, la verdad que yo veo que la gente aquí, por lo menos en Puerto Natales, tiene bastante control respecto de su salida. Yo veo que la gente sale lo estrictamente necesario, pese a no estar en cuarentena. Uno ve poco movimiento en el centro. Seguramente, de repente, en algunos momentos puede observarse un movimiento importante de gente, pero la verdad que yo no lo he percibido así. De hecho, las calles, en las zonas de estacionamiento están bastante desocupadas, y es seguramente en algún momento del día que pudiese concentrarse quizás algún movimiento de gente importante, pero en general, Mauricio, yo la verdad que valoro mucho el comportamiento de la comunidad natalina que por lo menos ha acogido el llamado que le hemos hecho, digamos, en orden a quedarse en la casa en la medida de lo posible, tratar de transitar por esta emergencia sanitaria, pese a no estar en cuarentena, pero también un poco cumplir con normas de prevención que por lo menos hasta aquí están dando la razón. Tenemos, hoy día apareció un caso positivo, pero ayer no teníamos ninguno. Entonces son esos que finalmente también la gente lo ha tomado no como una señal para que se relajen, sino que muy por el contrario, es una señal que uno debe recibirla con mucha cautela, pero también con mucha responsabilidad y tratar de que la gente con su compromiso pueda mantener estas cifras que son mínimas dentro de un contexto de una emergencia sanitaria que está fuerte, por cierto, bueno, en Punta Arenas y en otras partes de la de nuestro país, en comunas de la región metropolitana principalmente. Entiendo que ayer, a eso de las 10 de la mañana, tuvo reunión, entiendo además por teletrabajo, con el presidente de la República, con Sebastián Piñera, en representación de la Asociación Chilena de Municipalidades. Un par de cosas ahí. Cuénteme un poquito lo que habló con el presidente. Segundo, ¿usted va a renunciar o ya renunció o va a presentar su renuncia? A ver, como presidente de la Asociación Chilena, entiendo que por las responsabilidades particulares que tiene como alcalde de Natales y la distancia y en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? No, en absoluto, Mauricio. Ah, ok, ya. En absoluto, no, ni siquiera lo he pensado. Ya, perfecto. Qué bueno que lo aclara porque había rumores de que estaba complicado con eso. No es así, usted lo desmiente absolutamente. Absolutamente, Mauricio. Lo que sí pudo haber llamado a confusión fue que en la mesa COVID que se realiza todos los días martes en La Moneda, con videoconferencia, como presidente estaba participando de estas reuniones y en algún momento, porque yo pienso que con este cargo hay muchas videoconferencias con ministros, subsecretarios, y poco a poco se está copando la agenda. Entonces en algún momento dijimos, bueno, entendiendo que no se toman tantas decisiones en la mesa COVID, que el presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades pueda seguir representándome a mí ahí como asociación en esa mesa. Creo que era algo como conveniente. Entonces lo que se hizo fue comunicar a La Moneda que en lo sucesivo yo la verdad que no iba a participar como presidente de la asociación, sino que más bien va a participar representando a nuestra asociación. Okay. Felipe Delfín, alcalde de La Granja, como presidente de la Comisión de Salud de nuestra asociación. Perfecto.
Perfecto. Hay preocupación respecto de la posible apertura del Parque Nacional Torres del Paine, no solamente del Paine, de muchos parques nacionales a lo largo del territorio nacional. Y además, preocupación de muchas natalinas y natalinos, porque obviamente si se abre el parque, los turistas tienen que pasar por Natales. ¿Existe esa posibilidad de que se abra antes de lo que se tenía pensado el Parque Nacional, alcalde? A ver, con respecto a esa posibilidad, yo ya he estado en conversaciones con el director regional de CONAF, con el CENIMI de Agricultura, y más bien le he hecho presente mi apreciación respecto de que quizás uno puede empezar a visualizar que en algún momento vamos a tener que empezar a retomar la actividad en distintos sectores, el movimiento, por así decirlo. Pero lo recomendable en estos casos, y que era la apreciación que yo le hacía a quienes están planificando el Parque Nacional Torres del Paine y la Cueva de Milodón, es entender que quizás esto tiene que ser también progresivo. Primero quizás que abrir el Paine para que la gente que trabaja en el Parque Nacional Torres del Paine y en la comuna empiece a activarse. Después, en un segundo proceso, me imagino yo que también, bueno, la gente de Natales en algún momento puede empezar a desplazarse al Parque Nacional Torres del Paine, porque en algún momento se tiene que empezar a dar como provincia, sin abrirlo todavía en un tema turístico, porque finalmente creo que ahí hay una diferencia. ¿Y por qué lo digo? Lo digo principalmente porque también hay un tema de salud mental, que uno podrá entender que finalmente acá en Natales tenemos confinada a la gente que no ha podido salir por ningún lado durante ya bastante tiempo, y de repente si están las medidas de resguardo, de repente quizás poder pensar que la gente pueda ir al país de entrada y salida o pegarse un viaje. Creo que desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la salud mental de la población, también es una señal que yo creo que hay que empezarla a recoger en el mediano plazo. Y después, en una etapa siguiente, ya, claro, empezar también con este mismo concepto de flujo a nivel regional, pero yo creo que la actividad turística falta todavía un buen tiempo para poder empezar a abrirse, digamos, desde el punto de vista turístico. Así que yo le planteo básicamente eso, porque en algún momento van a tener que empezar a retomar las funciones, pero mi apreciación con respecto al parque es que, claro, una cosa es que esté abierto para lo local, para lo regional, y otra cosa muy distinta también es que ya empecemos a operar con actividad turística, que yo creo que ese momento todavía es muy prematuro, por cierto. Se hablaba de 23, 24 de mayo la abertura de algunos parques nacionales. ¿No está considerado el Paine o sí? No, la información que tengo, Mauricio, es que en mayo en ningún caso. Se está pensando en una fecha a definir en junio, pero se está también, y yo lo que valoro es que también están siendo receptivos, están recogiendo opiniones, y lo que me explicaba el director regional de CONAF, que una vez que ya se reciben todas las opiniones, durante el mes de mayo, también ellos después van a comunicar un poco cuál podría ser la estrategia. Pero en mi opinión, por lo menos en mi posición, la planteé, digamos, derechamente a ellos en función a la mirada que te acabo de plantear. Las clases presenciales en los colegios de la comuna tampoco durante mayo, ¿no? No existe ninguna posibilidad de pensar en mayo. Y a veces, quizás, conversando con el Ministerio, están explorando la posibilidad también. Quizás a veces se piensa que podría ser en junio, pero tampoco se ha puesto una fecha. Lo que sí le hemos pedido al Ministerio de Educación, que tienen que empezar a conversar con las comunidades educativas por parte del CEREMI de Educación. Hay que empezar a escuchar a los apoderados, hay que empezar a escuchar a las comunidades educativas qué es lo que piensan, porque finalmente este plan no puede ser un plan de regreso a clases presencial de manera impuesta, sino que más bien tiene que ser algo participativo y empezar a conversar este plan con las comunidades educativas. Por ejemplo, en estos días me parece del todo razonable, independiente de que las clases puedan volverse a retomar de manera presencial junio, julio, agosto, no sé, es una fecha que hoy día nadie puede precisar. Pero lo que yo creo que sí es conveniente es que las autoridades estén trabajando también en una planificación y bueno, en esa lógica, la señal que hemos recibido de parte del propio Ministro de Educación es que
no hay ni una posibilidad en mayo, y junio obviamente es un tema que está en pleno desarrollo, porque tampoco hay una decisión tomada al respecto. Y yo creo que lo que valoro es que ya el CNM de Educación se está reuniendo con todas las comunidades educativas, lo veo muy activo, y eso fue solicitado al ministro, y qué bueno que se esté haciendo, porque creo que esa es la manera también de ir pensando en los posibles retornos, que más allá de colocar la fecha, yo creo que lo que hay que, este tiempo precioso es un tiempo precioso para planificar. Y respecto de las vacunaciones que se están avisando por parte de la Autoridad de Salud, en los colegios, también en los establecimientos educacionales, ¿ustedes están bien en porcentaje de vacunación o también se va a hacer ese procedimiento con las alumnas y los alumnos de los colegios de Natales, con los menores entre 6 meses y 10 años? Creo que es el protocolo de vacunación para los próximos días. ¿Se va a hacer también en Natales? Bueno, nosotros estamos bastante avanzados en el proceso de vacunas, falta un porcentaje muy mínimo, pero sí, lo que haya que hacer en los colegios, por un tema de orden, básicamente entiendo que faltan, 2 escuelas acá en Puerto Natales que tienen baja matrícula, pero claro, yo creo que lo más aconsejable, digamos, cuando estamos hablando de población escolar, siempre circunscribirle, digamos, a los respectivos establecimientos, que yo creo que es lo que más le acomoda a los apoderados y, por cierto, a los alumnos, creo. ¿Usted está de acuerdo, alcalde, con que se haya levantado la cuarentena en Punta Arenas? Y se lo pregunto por la relación directa, producto del cordón sanitario, esta barrera sanitaria entre Punta Arenas y Natales, en este caso en particular, que nadie puede salir de Punta Arenas o nadie puede entrar a Punta Arenas. ¿Está de acuerdo con el levantamiento de la cuarentena? Porque además han habido algunas polémicas respecto del funcionamiento de los buses con carga y pasajeros hacia Natales, pero al parecer todavía no se va a hacer. ¿Está de acuerdo con las decisiones que se han tomado por parte del Ejecutivo? Bueno, la apreciación que yo tengo, que en Punta Arenas fueron varias las semanas que estuvieron en cuarentena, y eso claramente produce un trastorno, si se quiere, digamos, desde el punto de vista de la vida diaria que tienen que tener las familias, de estar confinados muchos en sus casas, porque hay que entender que una parte importante acoge el llamado de la cuarentena y se queda en sus casas. También sí, podemos decir que un porcentaje menor no ha cumplido, por ejemplo, en Punta Arenas y se ve por las calles, pero en general, digamos, hay que pensar en la gente que sí cumplió la cuarentena, y que creo que también desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista de ir retomando la actividad, creo que yo siento que, habiendo transcurrido varias semanas, me parece que es un ejercicio positivo también, porque la actividad de una ciudad también se resiente. Entonces hay que entender que en la cuarentena hay un resentimiento de la economía, se resiente también de todo. Entonces a veces las cuarentenas son, desde el punto de vista de salud, una medida muy acertada, pero hay que decirlo también que se resiste todo, digamos, en términos de actividad productiva, y creo que también, habiendo transitado varias semanas, yo siento que fue una decisión, a mi juicio, la que correspondía para ir también retomando como ciudad, digamos, la normalidad. Digo, desde ese punto de vista, yo esperaría que sí, yo, respondiendo muy concretamente a lo que me preguntas, Mauricio, yo comparto la decisión desde ese punto de vista. ¿Y retomar los viajes con pasajeros entre Natales y Punta Arenas? Yo creo que es muy pronto. Yo creo que finalmente lo que aquí hemos dicho, o lo que ha dicho la autoridad sanitaria, es: se levanta la cuarentena, pero quedamos con cordón sanitario. Y cuando estamos con cordón sanitario, quiere decir que todo lo que salga o ingrese, digamos, a la ciudad, tiene que tener un control estricto. Y si bien cierto, eso en algún momento se va a tener que producir, pienso yo, en primer lugar, ya que se está produciendo con la carga, pero con los pasajeros, en algún momento se tiene que empezar a producir. Me da la impresión que, por lo menos, el cordón sanitario en esta semana y la semana que viene todavía debería ser una regla general que debe cumplirse, y siento que más cercano a la segunda quincena del mes de mayo debería empezar a retomar lentamente el tema del tránsito de pasajeros, controlado, por cierto, y con todas las medidas de precaución. Pero mientras exista este cordón sanitario, me da la impresión que el sentido común
fue pensado para que dentro de la ciudad se produzca un movimiento, pero no, digamos, también expandiendo, digamos, fuera del territorio de cada ciudad, que yo creo que por ahora la autoridad sanitaria ha estado, creo yo, enfocando positivamente y certeramente su apreciación. Así que desde ese punto de vista, yo creo que el movimiento de pasajeros, yo todavía diría yo que por estos días es un poco prematuro. Vamos al otro tema que nos convoca noticiosamente, alcalde. Me imagino que usted leyó, se ha informado del reportaje que ha publicado CIPER, donde habla de la empresa Itelecom, empresa de luces LED, investigada por corrupción en las comunas de Iquique, en Chillán, que tiene licitaciones con otros 20 municipios, que se ha adjudicado contratos en los últimos 2 años por cerca de 34.000 millones de pesos. Y la sorpresa para muchos alcaldes es que dentro de del top 10 de los municipios que ha cancelado facturas millonarias a esta empresa está la municipalidad que usted administra, está el municipio de Puerto Natales con poquito más de 1.500 millones de pesos que se pagaron, si mal no recuerdo, el pasado 23 de abril. ¿Le sorprendió el reportaje? ¿Conoce a la gerencia, por ejemplo, de la empresa Itelecom, alcalde? No, Mauricio, bueno, la verdad que creo yo... nosotros dentro de la municipalidad y en lo personal también me sentí sorprendido por esta noticia que salió, por cierto, a conocimiento público, digamos, a través de un medio como CIPER Chile. Quizás, Mauricio, precisar elementos que me parecen absolutamente necesarios, quizás precisarlo. Lo primero, digamos, es que dentro de este contexto, claro, nos enteramos que esta empresa está siendo investigada por hechos de corrupción en Iquique y Chillán, pero no es una investigación con respecto al tema de Natales. Pero lo segundo es que quizás manifestar que, habiendo tomado conocimiento de esta situación, nosotros aquí en Puerto Natales, este es un proyecto que se viene trabajando desde hace bastante tiempo y que ya está en su fase final, digamos, que es la adjudicación. Y esta obra acá en Puerto Natales, para ser claro, todavía no se inicia, no se ha pagado absolutamente ningún peso de este proyecto, y lo que yo, habiendo tomado conocimiento el día de ayer, lo que tomé como decisión fue paralizar todo el proceso administrativo, lo que involucra incluso también el futuro inicio de la obra. Entonces decreté automáticamente la paralización de todo el proceso administrativo, que significa que obviamente tampoco la obra se va a iniciar. Entonces, desde ese punto de vista aquí no ha existido ningún movimiento de pago ni nada por el estilo. Pero también como una señal de transparencia y que finalmente creo que es bueno que este asunto no quede en dudas respecto a este proceso de licitación que se hizo en la municipalidad. También estamos remitiendo todos los antecedentes a la Contraloría Regional, de modo tal que esto nunca nos había pasado, que se haya adjudicado una empresa y que después uno se entere que la empresa está siendo objeto de una investigación. Entonces eso a lo menos a nosotros nos hace tener, digamos, ciertos resguardos, y en ese sentido estamos haciendo, pues primero que nada, colocando los antecedentes a la Contraloría para su conocimiento de todo el proceso, pero lo segundo, también solicitar quizás un pronunciamiento, que es lo que se hace en estos casos, digamos, para también tener una visión jurídica, digamos, de los pasos a seguir con respecto a un tema de este tipo. Pero lo importante, Mauricio, es señalar que desde el punto de vista administrativo, el proyecto ni siquiera parte acá. Eso está suspendido. Lo ha puesto con disco pare, ¿no? Está suspendido. Así es. Ya, ok. Pero usted ¿conoce al gerente de Itelecom o se juntó alguna vez con el gerente de Itelecom, que además hay que mencionar que está detenido en estos momentos? Sí, no lo conozco, no. ¿Nunca se juntó con él ni con ningún ejecutivo de Itelecom? No, la verdad que no. Aquí en este proceso se presentaron 13 empresas, la verdad que hubo bastante interés. Esta licitación también, quizás el resguardo que se tomó también desde el punto de vista técnico, es que esta licitación también, las bases completas fueron revisadas por el Ministerio de Energía previamente,
y desde el punto de vista técnico quedamos muy tranquilos en el momento de llamar, así que pero no, la verdad es que en un proceso de licitación pública como es ya también, como tiene que ser, digamos, uno no tiene por qué tener contactos con empresas porque finalmente están todas postulando y se entiende que hay una igualdad de condiciones para todos, digamos. Así es, pero de todas maneras el reportaje dice que entre el 2017 y el 2020, más allá de que más de 20 municipios a lo largo del país le adjudicaron a Itelecom licitaciones para instalar luminarias LED, Natales aparece dentro de este reportaje. Usted me dice que nunca Natales ha pagado, o sí han habido otras licitaciones anteriores a esta donde Natales sí le ha cancelado dineros entre el 2017 y el 2020 a Itelecom, porque dice que Natales sí ha pagado en los últimos años poquito más de 1.500, son 1.590 millones de pesos. No, Mauricio, mira, nunca hemos pagado nada a Itelecom. A Itelecom, o sea, ¿nunca ha habido un negocio, una licitación, un vínculo comercial entre Itelecom y la Municipalidad de Natales? No, y los 1.590 millones de pesos que habla es el monto de la licitación que te acabo de señalar, que es la licitación que hoy día está paralizada. Ese es el monto, ¿no? Quizás puede llamarse a confusión, pero no, la verdad que nosotros aquí en la municipalidad no. Con respecto a Telecom no hemos hecho ningún pago ni ningún contrato desde el 2017 hasta fecha. No. O sea, la licitación está adjudicada, pero usted ha paralizado el proceso administrativo para que se lleve a cabo después de enterarse del reportaje de CIPER. Así es, Mauricio. Que creo yo que es también la señal que es bueno consignar, pero también para proteger desde el punto de vista jurídico todos los procesos que vengan por delante, porque si bien este es un proyecto que es muy interesante, el proyecto para Puerto Natales, es cambiar todas las luminarias de la ciudad, también considera los huertos familiares, y lo más importante es que este proyecto nosotros nos genera una economía a lo menos de un 30% por concepto de pago de alumbrado público, que no es menor, pero también duplica la capacidad lumínica en la ciudad. Entonces, eso también es algo que nuestro Consejo Municipal lo ha abrazado mucho desde bastante tiempo, y tiene un sistema de telegestión que permite también en algún momento tener un control respecto a las luminarias, bajar la intensidad de las luces en algunos horarios que uno estime conveniente, y que finalmente ahí uno puede tener un control respecto a todo el sistema. Así que es un proyecto que claramente es un aporte y algo muy requerido también por distintos sectores, principalmente por el tema de la seguridad ciudadana, que hay sectores que efectivamente falta luminosidad, y también ahí teníamos una respuesta para nuestra comunidad. Ya, pero eso ya no va a ser, porque si usted suspendió el proceso administrativo, este proyecto ya no se va a poder llevar a cabo, seguramente no se va a poder llevar a cabo con Itelecom, esperando todo el proceso judicial que ya se inició, y además arriesgando de que demande ahora Itelecom a la Municipalidad de Natales al suspender un proceso que ya está licitado. Bueno, hasta aquí yo creo que yo siento que estoy actuando dentro de la legalidad. El proyecto está paralizado y en eso, digamos, no habría espacio jurídico para que se efectúe una demanda contra el municipio. Creo que también está dentro de mis facultades poder paralizar, digamos, un proceso. Aunque ya esté adjudicado, alcalde, disculpe, aunque ya esté adjudicado. Claro, porque nos ha hecho la entrega del terreno como para que partan las obras físicamente. Entonces, y eso sí también es resorte de un alcalde, digamos, que poder definir, digamos, o establecer la fecha de inicio de un proceso, de un proyecto en ejecución. Entiendo por lo que me dice que la justicia, porque la justicia está investigando y tienen detenido al gerente. Me imagino que nadie de la justicia o quienes están llevando adelante la investigación se ha comunicado con usted, entendiendo también, alcalde, que podría comunicarse con usted en algún momento para recabar antecedentes, ¿no? Porque si aparece la municipalidad dentro de uno de los municipios que ha adjudicado esta obra que usted nos detalla, particularmente en los últimos minutos, podría ser perfectamente que lo llamen a declarar o para conversar respecto de la relación con esta empresa, ¿no? O cómo se llevó adelante el proceso. Estaría dentro de los marcos de la investigación también. Desconozco qué es lo que podría pasar, pero obviamente uno aquí en la municipalidad siempre tenemos que estar siempre con la apertura, digamos, de poder recibir cualquier requerimiento, y por cierto, si se nos solicita información,
la vamos a entregar como corresponde, porque creo que eso es que, por lo demás, eso es lo que corresponde, pues, Mauricio. ¿Va a tener que licitar de nuevo entonces? ¿Qué va a hacer con eso? Que era un avance en términos lumínicos, tal cual como lo ha explicado para la comuna de Natales. ¿Qué va a pasar con el proceso? Pero en rigor, ¿qué va a pasar con la gente que está esperando esa nueva iluminación? Claro, no, yo creo que esperaría, por eso que también estamos haciendo la consulta al organismo contralor, que es la Contraloría Regional, un poco para poder ya explorar cuáles son las distintas posibilidades administrativas y jurídicas que se recomiendan para estos casos, porque finalmente, pero hay un sinnúmero de posibilidades, pero claramente cada posibilidad tiene una complejidad jurídica que yo esperaría para ver cuál es la recomendación de la Contraloría para poder ya tomar ya la decisión en las etapas siguientes. Así que por lo menos por ahora, Mauricio, yo entendiendo que hay varias alternativas posibles, yo por eso que estimé necesario requerir también la opinión del organismo contralor para poder también ya, con ese análisis ya tomar una definición. Aquí yo creo que lo que no puede estar en juego es la pérdida de los fondos ni la ejecución del proyecto, sino que más bien aquí hay una situación particular en otra comuna, en otro lugar de nuestro país que está viendo un tema judicial y que finalmente uno, habiendo tomado conocimiento de aquello, claro, hay que tomar resguardo y que finalmente vamos a tener que tomar una decisión, pero creo yo que lo más sensato y creo que la señal de transparencia clara que hoy día también hay que dar frente a la opinión pública es paralizar un proyecto de este tipo, entender que no se ha gastado absolutamente ni un peso y eso también hay que dejarlo claro y requerir el asesoramiento jurídico, digamos, para poder definir también cuáles son los próximos pasos que también vamos a tener que definir acá dentro de la municipalidad. Alcalde Fernando Paredes, muchas gracias por conversar con nosotros, que tenga buena jornada de día viernes. Bueno, Mauricio, igual para ti, buen fin de semana, ¿no? Que esté muy bien. Chao, hasta luego. Buen día. Ya, hasta luego, chao. 11:31, pausa, ya venimos.